Hola, esto es Filosofá, yo soy Fabiola Chan. Y yo, Danilo Fernández. Este es tu espacio para aprender filosofía desde cero, de una manera práctica y divertida. Y qué mejor manera de hacerlo que pasando pena en internet. En el capítulo pasado hicimos el intento de definir más o menos lo que es la filosofía. Pese a las locuras que pudieron haber sido dichas, hay que decir ahora que las cosas se vuelven filosóficas cuando nos preguntamos e indagamos por el ser de las cosas. Porque la filosofía es el estudio del ser en tanto al ser. Sí, tal vez esta pequeña frase va a ser un poco compleja de digerir, pero nos va a ampliar el panorama con respecto al tema que queremos tocar. Según la definición que nos plantea Aristóteles, la filosofía es el estudio del ser en tanto ser, no del ser en tanto que se nos presenta en alguna entidad. ¿Ok? Expliquemos mejor esto. En primer lugar, definamos lo que en la filosofía significa el ser. No menos importante, démosle el significado a la materia, como lo es el ente. Entonces, ser es lo que determina al ente en cuanto al ente, es decir, lo que hace que ese ente sea y que no sea otra cosa. Cuando nos interesamos por el ser del hombre e indagamos en torno a todo lo que el hombre como entidad puede brindarnos desde sus características biológicas, psicológicas, anatómicas, etcétera, no nos vamos a encontrar haciendo filosofía, sino que nos vamos a estar encontrando en estudiar. Sí, estamos estudiando otras ciencias, pero la filosofía estudia en sí el ser como tal. Porque si bien un hombre o el hombre como especie es un ente biológico, tiene caracteres psicológicos, etcétera, etcétera, la filosofía es lo que en sí se va a enfocar en estudiar la esencia, la esencia de esta entidad. ¿Qué opinas? Ok, recopilando un poco de lo que me comentas, puedo decir que, por ejemplo, una persona que conocemos, porque Aristóteles, esto es un planteamiento aristotélico, y Aristóteles también lo dividía como en dos partes: la parte accidentada, sí, creo, y la parte de sustancia. Entonces él decía que aunque lo accidental cambie, la sustancia va a ser la misma. Eso quiere decir, pues, como para ilustrarlo en un ejemplo un poco más dinámico, es como decir, yo me puedo pintar el pelo de varios colores, de los colores que yo quiera, pero mi esencia no va a cambiar. Exacto, Fabi va a seguir siendo Fabi. Exacto. Independientemente de que un accidente haya cambiado su aspecto. Exacto. Ella puede tener el pelo verde, pero sigue siendo Fabi. Obviamente es un ejemplo vano, superficial. Muy superficial, pero es más o menos lo que él quiere relatar haciendo estas dos vertientes entre sustancia y accidente. Ok, y por ejemplo, en el caso de, pues obviamente comparando a Platón, bueno, no son comparables, pero es como más o menos contrastarlos. Separan opiniones. Platón pensaba de una manera muy distinta. Él no pensaba en sustancia y en accidentalismo, sino más bien en esencia y en trascendencia, correcto. Entonces, él veía que la esencia del ser no estaba en uno mismo, sino que era algo trascendental, algo que estaba en lo que él llamaba el mundo de las ideas, ¿correcto? Entonces, hablando de... O sea, no está acá, está en un plano trascendente. Ok, o que también prácticamente el propósito de mi vida se va a ver reflejado en las cosas que yo haga para las siguientes generaciones. ¿Puede ser algo? Y para darle, ¿recuerdas lo que hablamos en el episodio anterior sobre en qué consistía la filosofía oriental? En cultivar tu alma y tu espíritu de manera de que trascienda a este plano nirvana. Intangible, sí. Exacto. Entonces, si podemos el ejemplo, Platón hablaba de que su esencia no estaba aquí, se encontraba más allá, y que Aristóteles hablaba de que la esencia se encontraba en el ente. El ente, sin darle tanto rodeo
ideológico para Perfecto. conseguir Entonces esta. hasta este punto estamos claros de que pues tú eres muy aristotélico. Sí, y Eso tú eres quiere- bastante platónico. Sí, eso quiere decir que la sustancia está dentro de ti. La sustancia está dentro de mí. Vaya chinazo. Respeto, por favor, se ha perdido, Damaters. Pero sí, para Platón, la esencia de cualquier cosa está en el mundo ideal, no acá. Y en cambio, para Aristóteles, la esencia de una cosa tiene que estar en la cosa misma, en lo que la define como tal. Y a esto es a lo que Aristóteles llama sustancia, lo que define a esta cosa como esta cosa en específico. A partir de esto, Aristóteles hablará de la sustancialidad y la accidentalidad. Perfecto. Por ejemplo, bueno, yo quiero dejar algo muy claro aquí y es que creo, según lo que hemos nosotros hablado en nuestra ignorancia, creo que hemos dejado a Platón como un hippie come flores. Sí, O sea, o sea, pero no es así. O sea, no es así. Creo que quiero dejar muy claro que el planteamiento de Platón fue muy importante para los estudios de Aristóteles y que Platón siempre su objetivo fue o poner a su no maestro. te dejes no te dejes llevar por lo que simplemente Percibimos por nuestro entorno. exacto. Y Aristóteles era así como un poco más hater, que yo creo que a Aristóteles le hacía falta una buena cachetada. Sí, un lepe. Porque de pana me parece grosero, Grosero, o sea, muy total. grosero. Pero sinceramente, él es el que sentó las bases del método científico que hoy en día tenemos. Entonces, creo que son muy importantes ambos y creo que ambos se complementan bastante bien. O sea, creo que los dos tienen no, o sea, cada uno por su camino, creo que no van a llegar a algún lado porque en algún lado pueden detenerse, pero si convergen y se unen las teorías, pues la verdad es que podemos tener una visión bastante amplia de lo que es la filosofía y de lo que es la vida en general. Total. Y pues para ampliar un poquito eso y pasar al siguiente tema, a pesar de que asintamos ante esta postura aristotélica frente a la realidad de que el ente y la accidentalidad dentro de mí, también estaremos de acuerdo en que no siempre todo es lo que parece. Y ahí estaremos de acuerdo con esta teoría o metáfora de la caverna que planteaba Platón. Pudiéramos empezar a ahondar un poquito más en ese tema, dándole una explicación terrenal, ¿ok? Porque cualquiera tiene acceso por el internet o por cualquier vía a la metáfora de la caverna y a lo que plantea Platón, pero yo quiero dar una pequeña explicación sobre esto. Esa fue la metáfora que él la planteó en su libro La República. La ¿correcto? República, sí señor. Okay. Este fue publicado en la Academia de Atenas, que también mencionamos en el capítulo anterior. Y lo que plantea esta metáfora es que si tuviéramos la oportunidad de poner a un número indefinido de individuos desde su nacimiento en un lugar aislado, en este caso es una caverna, y pusiéramos una especie de muro en la puerta de la caverna y detrás de ese muro una hoguera con unas figuritas que van a proyectar una sombra hacia adentro de la caverna, estos individuos van a percibir estos estímulos como lo único como la única realidad, lo único realmente existente, mientras que pues fuera de la caverna se está llevando a cabo pues, otras situaciones y otras circunstancias. Déjame ver si te entendí. Es como si nosotros estuviésemos toda nuestra vida encadenados aquí a estas sillas y lo único que podemos ver es hacia adelante. Exacto. Ni siquiera puedo voltear. Y ni siquiera puedes voltear, o sea, y lo único que vas a tener posibilidad de percibir son los estímulos que tus sentidos te están transmitiendo. O sea, vamos a construir una realidad en base a lo que nos escupen nuestros sentidos. ¿Ok? Entonces, si uno de estos individuos tiene la posibilidad de escapar de estas cadenas y salir de la caverna, se va a venir encontrando con lo que la realidad es en sí. Y se va a dar cuenta de que lo que ha estado percibiendo toda su vida es una construcción de lo que alguien o algo quiere que este individuo vea. No, y por ejemplo, vámonos como un poco más a detalle. Por ejemplo, si esta persona
es soltada de sus cadenas, primero no va a tener la misma capacidad para moverse que una persona normal porque ha estado encadenada primero toda su vida. Y al salir a la realidad, y al salir vamos a encontrar... y al salir a la luz se va a lastimar los ojos porque ha estado toda su vida en una cueva. O sea, son como muchos factores que pueden influir a la hora de él aceptar o no aceptar esa realidad. Totalmente. Pero precisamente esto lo que habla es una metáfora, ¿ok? Entonces, salimos a la realidad y nos lastimamos los ojos con la iluminación. Okay. La iluminación en este caso es la sabiduría, ¿ok? Estamos percibiendo la iluminación como la verdadera realidad. Porque los estímulos a los que estábamos expuestos durante todo este tiempo dentro de la caverna, que nos mantenían pues fijos ante estas realidades, pues también nos envolvían en una oscuridad que es lo inverso al conocimiento o a la sabiduría. Entonces, salimos a la luz, nos lastimamos los ojos, pero una vez entendemos y analizamos que a lo que hemos estado expuestos todo este tiempo no es la verdadera situación, la verdadera realidad, esta persona que salió de la caverna va a intentar volver a donde sus compañeros y liberarlos e intentar liberarlos, como los de Herbalife, pues. Como la realidad no es lo que te venden las grandes marcas. Pero bueno, ¿y qué nos encontramos? Que estas personas que están dentro de la caverna todavía, que no han visto la iluminación, piensan que el otro se volvió loco. Que lo que fue al exterior a percibir y a darse cuenta de está totalmente mal, y que le dañaron la cabeza y le dañaron la visión y cualquier tipo de barbaridades, y están incluso dispuestos a matar en dado caso de que esta persona intentase liberarlos de su yugo, de su esclavitud, de su ignorancia, por así decirlo. Ok, pues yo creo que, o sea, yéndonos también otra vez más a detalle, creo que también es comprensible el tema de estas personas que no quieren ser liberadas porque es lo único que conocen. O sea, esa es su realidad. Esa es su realidad y no es tan fácil quitarse las cadenas y salir a la luz que te lastime. Hay miedos. Vaya, inténtelo. Hay miedos, hay prejuicios, hay testarudes de nuestra parte. No nos abriríamos al cambio, que era una de las cosas que planteamos en el capítulo pasado. Exacto. Además de que no y es aferrarnos, fácil, o sea, nos aferraríamos a esta realidad porque es lo único que he visto durante toda mi vida. Correcto. Y tenemos esta testarudez de no lo voy a cambiar, no nos abrimos al cambio. De hecho, ahora que lo comentas, existen películas que están basadas en este... ¿Cómo cuál? En este mito. Existe, bueno, hay un amplio espectro de películas que están basadas en este mito de Platón, de la caverna de Platón. Sin embargo, nosotros hoy vamos a hablar de 3 y pues en nuestras redes les dejaremos todo el listado para que lo vean el fin de semana. Pues una de las primeras que quiero nombrar, que es la más famosa, que creo que es como la más evidente, es Matrix. Habla de una persona que pues está en un mundo tal, no sé qué, bueno, le hacen la revelación, le dicen, ¿quieres tomar la decisión? Bla, 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 bueno, la famosa pastilla, la roja, la azul. Pero ¿qué pasa con la problemática y el planteamiento de justamente de Matrix? Que la realidad, cuando Neo se enfrenta a la realidad, es una realidad trágica y horrible, que hoy en día no es nuestra realidad. Bueno, eso es lo que uno cree, pero la realidad de Neo es una realidad trágica, futurista, catastrófica, podría catalogarse, sí. Donde las máquinas son dueñas del mundo. Bueno, vayan a ver Matrix, o mejor sea, dicho, y si no la han visto hasta si no esas la han alturas, visto, o sea, pueden darse de nuevo la oportunidad. Se pueden dar de nuevo la oportunidad de verla, porque de pronto no tenían esta percepción de que tiene un punto de vista filosófico. Entonces, si pueden volverla a ver, o si no la han visto, pues sería una buena oportunidad para que entiendan más o menos de qué va esta metáfora de la caverna, representada en una película. Exactamente. Después no les quiero hablar mucho preámbulo de esta película porque es spoiler de hace como que 15 años. Pero también hay una última película hace poco. Salió hace poco. Basura. Ajá. No la vi, así que no sé. La segunda película que les quería comentar es The Room. No sé si la has visto. No bueno, es una película que trata de una chica que la vi hace mucho tiempo, voy a redundar en lo que estoy diciendo. Es una chica que la secuestran, su secuestrador o su captor
la viola y la tiene encerrada en un cuarto, no sé, como de 3x3, 3 metros por 3 metros, más pequeño, donde tiene su cama, su cocina, su nevera. Prácticamente la mete ahí y A lo largo del tiempo. él va cada cierto tiempo a visitarla, a llevarle comida, no sé qué, pero en ese transcurso la embaraza, tiene un niño. Este niño ya tiene como 7, 8 años. Okay. En toda su vida ha vivido dentro de Dentro de ese ese cuarto. cuarto. Wow. Entonces, es demasiado impactante ver cómo se comporta alguien. Claro, esta mujer hace como su mejor trabajo, pues pide cuentos, tienen un pequeño televisor, entonces tienen un pequeño vistazo al mundo real, pero realmente no tienen acceso a él. Incluso la mamá le dice como que eso no es real, o sea, eso es simplemente un video, pero no le da muchas explicaciones. Claro, el niño a medida que va creciendo sí se va haciendo preguntas como ¿qué hay más? O sea, esto es todo, o sea, esto es como que lo que de verdad deberíamos nosotros preguntarnos internamente, o sea, esto es todo, o sea, ¿qué hay más allá alrededor de nuestra burbuja? Algo así. Entonces, bueno, esta película tampoco se las voy a spoilear, pero sí se las voy a spoilear. La chica hace un plan para que su hijo escape y pida ayuda, porque obviamente ella sabe que su hijo no puede vivir ahí toda la vida, o sea, ya el niño tiene 10 años, además a ella le da miedo que este tipo mate al niño y pues no sé, para quedarse con ella, porque el tipo obviamente es un psicópata. El niño escapa, o sea, hacen su plan, el niño escapa, pero ahora la problemática que plantea es ¿qué pasa cuando el niño sale? El planteamiento es una vida como la que hoy conocemos, una vida normal. No ¿Llevaría una vida como la que no, conocemos? es una vida normal, no es un futuro distópico como Matrix. Él sale y es un vecindario normal, unas casas normales, es como decir hoy en día una vida normal. Pero cuando él los rescatan, que no sé qué, él empieza a experimentar el rechazo, el dolor, el trauma. ¿Y qué pasa? Que al final él le dice a su mamá, quiero volver al cuarto. Y es totalmente entendible porque este niño no conoce otra cosa que no sea su cuarto. Y no ha tenido, como decir, las herramientas para adaptarse a este nuevo mundo, que es muy válido. De hecho, la película se las recomiendo, vayan a verla. Es muy increíble y el planteamiento puede decirse que es más o menos bueno, más o menos malo en comparación a Matrix, que el futuro, que la realidad es una realidad totalmente grave, totalmente mala. Y la tercera película es The Truman Show. No sé si la llegaste a ver. Ay, Danilo, ve a ver yo películas. No sé. Ajá. Pero la yo cuestión... soy cero cinéfilo, la verdad. Ya vi. O sea, no cero, pero el porcentaje sí es bastante mínimo. 1,5. Exacto. Ok, les explico. Seguramente también han visto The Truman Show o no. Y si no la han visto, vayan a verla. Vayan a verla o vayamos a verla, exacto. Yo también la voy a ver, la verdad. Yo la vi también hace mucho tiempo, pero se trata de un hombre donde está encerrado en una especie de domo gigantesco del tamaño de una ciudad. En esta, ¿qué pasa con él? A esta persona lo monetizaron. O sea, él fue el primer reality show. Es una especie de reality show, pero él no sabe que es un reality show. Yo iba a decir el primer influencer. Algo así. Pero él está desde bebé también. Wow. O sea que la única realidad que conoce es la que está debajo de ese domo. Sí, y él vive su vida normal, pero él no sabe que hay cámaras y micrófonos por todos lados. Es como que tú estás aquí y te están grabando y tú no sabes. O sea, tú estás en vivo las 24 horas. Entonces, él en su juventud tuvo una especie de pareja que obviamente todo está controlado allí. Hay productores, es como un programa de televisión, todo está controlado. Él tiene un romance con una chica. Esta chica realmente se enamora de él y quiere advertirle de que todo lo que él está viviendo es una farsa. Entonces, cuando ella se atreve a hacer esto, como que a romper el status quo, obviamente la sacan. O sea, la desaparecen, que ella más nunca apareció. Y él sigue su vida, pero siempre pensándola, siempre extrañándola, siempre como diciendo, hey, ¿qué pasó? O sea, no entendí. Y el final de esta película es que, pues, obviamente él descubre todo esto, y tiene la oportunidad de salir o de quedarse. Obviamente todo esto está siendo monitoreado y todo el mundo lo está viendo en vivo, que es lo que él va a hacer. Entonces... Ya, ahí detente, porque no vas a spoilear todo. No, ya va, es que lo que pasa es que estoy dando los
Por ejemplo, Matrix Factores fue una realidad catastrófica. The Room es algo mitad y mitad porque hay algo bueno y hay algo malo. Okay. Y en The Truman Show se puede decir que el final es una realidad buena. Okay. Bueno, también tiene algo malo, pero empecemos hablando de lo bueno, que es que del otro lado de la puerta lo está esperando el amor de su vida. Okay. Que es esta chica que Bastante desapareció. esperanzador. Exacto, es un final esperanzador, esa exactamente es la palabra. Pero ¿qué pasa? Claro, eso no lo cuenta la película, ¿qué pasa con él luego de que sale? Se supone que tú tienes que crear ese Crearlo. final en tu mente. Correcto, Okay. pero la cuestión es que él se va a enfrentar con que ya él no es el centro del universo, de que ya no es todo, hola Truman, o sea, ya ahora eres una persona más del montón y tienes que lidiar con que ya pues tú no eres el centro del universo, con los problemas reales, con los problemas que trae la vida, y pues estas son las 3 películas como que hablan muy bien de lo que representa la caverna de Platón y sus posibles variantes. Ok, Eso pues básicamente sería. perfecto. Bueno, hablando nuevamente de Aristóteles, tenemos que trabaja como un científico del lenguaje y de las ideas. Su obra más emblemática es la metafísica, la cual siempre prioriza lo que cualquier entidad tiene de ser y no lo que tiene de particular en su entidad. ¿Qué? ¿Qué? No entendí nada. A ver, Léela otra vez, por favor. si hay algo que hace al hecho filosófico es la pregunta por el ser. Entonces, volviendo a tocar ese tema, la metafísica siempre prioriza lo que cualquier entidad tiene de ser y no lo que tiene de particular en su entidad. Como hablábamos al principio, A es A independientemente de que A tenga un color distinto hoy. Este Una color, tilde. o una tilde, o un diéresis, o en fin. Es un ejemplo básico. Entonces, la ontología, que es el estudio de lo que es. Y aquí viene una frase bastante que pudiera sonar para muchos como un trabalenguas. Es que la filosofía es el estudio del ser en tanto ser, del ente en tanto que ente, y de lo que es en tanto que es. Es una definición aristotélica. Ok, la filosofía es el estudio del ser en tanto al ser, del ente en tanto que ente y de lo que es en tanto que es. ¿Y tienes alguna remota idea de qué significa eso? No. Es simple y llanamente una cosa. Cualquier cosa es un ente, sobre todo cualquier cosa a la que podamos referirnos. ¿Por qué? Porque al referirnos a una cosa, ¿verdad? Esta cosa, entonces, implica un ser, ¿verdad? ¿Qué? Bueno, tratando de simplificar un poco y de dar contexto a lo que acabamos de escuchar por parte de nuestro corresponsal, Xavier Alvarado, en el estudio, es que por muy complejo que parezca, lo sencillo es lo que precisamente hace esto ser tan complejo. O sea, este término y esta búsqueda de tratar de darle una definición al ser. Puesto que lo que subyace al ente, que es su esencia, es algo que es un poco diferente a lo que el ente como tal vendría siendo. En otras palabras, el ser hace al ente ser lo que es, pero el ente no tiene una relación directa con respecto al ser. Entonces, Aunque son lo mismo. exacto, pues, son exactamente lo mismo, pero pues tenemos que entender la sustancia lo sustancial, una diferencia entre lo sustancial y lo accidental. Lo accidental puede cambiar y el objeto sigue siendo el mismo, y la sustancia es lo que está subyacente en el ser. Entonces, mientras que Platón plantea que la esencia de cualquier cosa está en el mundo ideal, en el mundo de las ideas, que pues es intangible y que es un poco inaccesible,
Aristóteles dice que la esencia de una cosa tiene que estar en la cosa misma, en lo que la define como tal. Entonces, una de las cosas que me parece bastante curiosa es que nosotros vivimos en una dimensión tridimensional. Y pues de pronto, no sé, vamos a agarrar de este ejemplo. Si yo te pongo esto, ¿de qué forma lo ves tú? Y si yo te pongo, bueno, va a ser lo mismo porque es un rectángulo, pero va a ser un rectángulo diferente, distinto. Pero vivimos en una dimensión tridimensional donde esta forma tiene cabida de los dos lados. O sea, sería interesante pensar que estos dos filósofos tienen razón, pero cada quien está mirando desde un punto. Total. Y pueden caber las dos filosofías dentro de un mismo universo. Es decir, Total. me parece que Platón tiene razón y que Aristóteles también tiene razón, y los dos están equivocados al mismo tiempo. Es como extraño decirlo, pero cada quien tiene su punto. En su oposición, cada quien tiene un punto acertado. Y dentro de todo se complementan. O sea, creo que sus ideas, creo que ambos fueron muy extremistas al pensarlo, y pues está bien, tienen sus razones, pero pues no estaría de más pensar en que el universo es tridimensional, quizá cuatridimensional, no sé cómo se dice, pero incluso multidimensional. Exactamente, y es algo como que y es algo que no sabemos porque no tenemos la capacidad de percibirlo. Total. Pero bueno, siguiendo más adelante, Aristóteles busca capturar lo universal en lo particular. Los conceptos que plantea Aristóteles, que son bastante importantes, son el acto y la potencia. ¿Ok? En acto, yo estoy sentado en esta silla, y en potencia estoy cerca a esa puerta que a su vez da a la calle. ¿Ok? Entonces, si yo me pongo de pie, venga, en acto voy a estar de pie, ya no voy a estar sentado, va a cambiar este acto. Pero en potencia voy a tener la posibilidad de abrir esa puerta y salir a la calle. Pero entonces, dentro de estas posibilidades que tiene un ente, se plantea también un mundo de imposibilidades. Entonces nos podemos hacer este tipo de preguntas. Los seres humanos, somos potencias permanentes. ¿Ok? Tenemos un mundo de posibilidades abiertas o imposibilidades. Y no sé, nos realizamos en algún momento. Y no está justamente en ese estar abiertos a lo posible lo que termina determinándonos en lo que somos. Ok. Estas preguntas son muy aristotélicas, ¿cierto? Sí, total. Desde el punto de vista aristotélico, considerando estos dos aspectos importantes que son acto y potencia, que a su vez están estrictamente relacionadas con el ser y el ente. O sea, claro, podemos decir que un ser y un ente están abiertos a posibilidades e imposibilidades, a actos y... Por ejemplo, puntualmente a la pregunta de ¿nos podremos realizar en algún momento? O sea, creo que va muy en búsqueda de lo que la filosofía en base a Aristóteles busca, ejemplo, propósito de la vida, no sé qué, pudiera responderse. Y no estoy segura de esto, se los prometo, pero pues, o sea, aquí pensando, puede ser que dentro de la filosofía de Platón se responda. ¿Por qué? Porque Platón dice que el ser está en la trascendencia. Entonces, de pronto, se puede responder algunas preguntas de Aristóteles diciendo, de pronto, el propósito de mi vida no lo voy a haber cumplido quizá yo hoy, pero sí en una trascendencia, y yo voy a ayudar a que algo se cumpla, y ese va a ser mi propósito. Entonces, no estoy diciendo que uno no vaya a ver, no sé, algo en su vida, sí se puede pasar, pero también somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Eso. Excelente. Entonces, concluyendo con lo que acabamos de mencionar sobre Aristóteles, podemos dar por sentado que tanto el ente, el ser, el acto y la potencia pudieran venir siendo estímulos sensoriales que percibimos del mundo que nos rodea. Entonces, también podemos mencionar, volviendo al tema de Platón, que no siempre deberíamos darnos
dar por sentado o dejarnos llevar por estos estímulos y lo que percibimos de lo que nos rodea. No siempre todo termina siendo lo que parece ser. Así que... De hecho, Platón nos empuja a no dejarse llevar por las primeras impresiones, o sea, siempre hay algo más allá. Eso básicamente Claro. es de lo que se Desarrollar trata. desarrollar un pensamiento crítico y empezar a cuestionarnos un poco más sobre, epa, esto que estoy percibiendo del mundo que me rodea es realmente lo que debo estar pensando o realmente lo que O me están haciendo pensar. me están haciendo totalmente, me están haciendo pensar o lo que quieren que yo crea o lo que debo creer. Así que... Porque un dato histórico bastante interesante, Den, que se me había olvidado comentar, era que justamente este relato fue para criticar la sociedad de Grecia en aquel momento. En aquel momento. Entonces, El lugar y la posición en la que los individuos estaban con respecto al conocimiento y la sabiduría. exacto, porque incluso vamos a llevarlo a un ejemplo un poquito más práctico. Los colegios y el sistema educativo. ¡Qué caos! O sea, literalmente nos meten en una cueva, Ujú. nos enseñan cosas y nosotros tenemos que dar por sentado que es así. Ay, eso, y de paso porque de paso no nos van a dejar ahí, nos sueltan. Ajá. Y cuando salimos somos unos inútiles que no sabemos Y nos nada. damos cuenta de que muchas veces lo que aprendimos en el colegio no lo podemos aplicar a la vida cotidiana No, o no o nos sea- sirve. ¿A ti te sirvió Excel? Sí, más o menos, un poquito, pero no es como, por ejemplo, trigonometría. Trigonometría, Es- valores, factor X, o sea, despejar Y. No, o ¿sabes? sea, de verdad que no. Ni siquiera Es somos un buenos ejemplo. para recordarlo. Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Ciertas cosas que hemos aprendido, bien sea del colegio, del sistema educativo, al final, al llevarlo al mundo terrenal, al mundo práctico, nos conseguimos con que es bastante, no sé, inútil. Inútil, sí, claro, total. Entonces esto nos lleva a hacer las preguntas filosóficas que queremos Dejar. plantear. Sí. ¿Qué nos hace pensar hoy? Porque nos creemos muy listos, muy sabiondos, pero ¿qué nos hace pensar que realmente hoy no estamos sentados en esa cueva? En esa caverna. Exacto, en esa O cueva. sea, ponernos a discutir y a analizar y a razonar de manera crítica y objetiva sobre si lo que conocemos o los conceptos que tenemos preestablecidos como realidad que nos dicta desde que nacimos son verdaderamente la realidad. Exacto, o alguien está tratando de mostrarnos la verdad y somos esa persona reacia que es capaz de matar para quedarse en esa Para caverna. quedarse aferrados a esos conceptos. Y otra cosa, si logramos salir de la caverna, ¿realmente estamos preparados para afrontar la realidad? O vamos a querer volver a la caverna O porque vamos es a lo querer único que volver conocemos. a la caverna, exactamente. Entonces, pues esto es lo que queremos dejarle estas preguntas. Si les gustó, denle like, suscríbanse y comenten. compartan. Sí, nos interesa saber si nos odian, si pierden el tiempo con nosotros, si planchan mientras nos escuchan, cualquier cosa nos encantaría saberlo. Bye bye. Bye bye.